La caída de las dos torres, Siloé y Babel. Lección que cambia vidas. La Biblia no narra casualidades, sino lecciones eternas que atraviesan los siglos. Dos torres aparecen en las Escrituras como símbolos poderosos: la Torre de Babel y la Torre de Siloé. Una representa la soberbia humana que quiso alcanzar el cielo sin Dios, y la otra refleja la fragilidad de la vida, cuando un accidente repentino arrebató la vida de 18 personas en Jerusalén. Ambas nos hablan de advertencias espirituales, de decisiones equivocadas y de la necesidad urgente de volver el corazón al Señor. Hoy quiero invitarte a que permanezcas conmigo hasta el final de este mensaje, porque descubrirás cómo estas historias antiguas siguen tocando directamente tu vida, tu fe y tu destino eterno. Suscríbete, comparte este mensaje y deja que la palabra penetre en tu corazón, porque lo que vamos a ver no es historia muerta, es enseñanza viva. La historia de la Torre de Babel se encuentra en Génesis 11 y nos muestra a la humanidad unida bajo un solo idioma, con un mismo propósito: edificar una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. A primera vista, parecía un proyecto admirable, símbolo de cooperación y visión común. Pero detrás de esa obra se escondía un problema profundo: el deseo de hacerse un nombre sin depender de Dios. Era orgullo disfrazado de progreso, arrogancia cubierta de ladrillos y asfalto. El hombre quería ocupar un lugar que no le correspondía, buscando grandeza propia en lugar de obediencia al Creador. Dios, que ve el corazón, detuvo sus planes confundiendo las lenguas y dispersando a los pueblos. La torre no se derrumbó por fuerzas humanas, sino por el juicio divino que interrumpió un camino de soberbia. Aquí comprendemos que cualquier construcción levantada sin Dios, por más grande y brillante que parezca, tarde o temprano se convierte en ruinas espirituales. La Torre de Babel no cayó por un terremoto, ni por un viento fuerte, cayó en la intención del corazón. El fracaso no fue físico, fue espiritual. Dios miró cómo los hombres buscaban unidad, pero no en torno a su voluntad, sino en torno a la vanidad y a la autosuficiencia. Babel nos enseña que la unidad sin Dios termina en confusión. El Señor confundió las lenguas para frenar un mal mayor, porque si la humanidad hubiera prosperado en su orgullo, habría perdido toda noción de dependencia del Altísimo. Este relato no es solo historia antigua, es un espejo para cada generación. ¿Qué torres levantamos hoy en nuestra vida? Nuestra carrera, nuestra fama, nuestro dinero. Si el fundamento no es Cristo, el proyecto se vuelve Babel, y aunque avancemos algunos pisos, tarde o temprano se derrumbará en el caos. Dios no tolera que el hombre se gloríe a sí mismo más que a Él. Lo que se inicia en soberbia siempre termina en dispersión. Si Babel representa la soberbia del hombre, la Torre de Siloé refleja la fragilidad de la vida. En Lucas 13:4, Jesús menciona un hecho que todos conocían. Una torre en Mindemesint, Jerusalén, se desplomó y mató a 18 personas. El pueblo pensaba que aquellos muertos eran más pecadores que los demás, como si la tragedia fuese castigo selectivo. Pero Jesús corrige ese pensamiento y declara que no eran peores que los otros, sino que aquel suceso debía ser un llamado al arrepentimiento. La caída de Siloé nos recuerda que la vida es incierta y que nadie tiene garantizado el mañana. No fue el pecado de esas personas lo que movió la torre, fue simplemente la realidad de un mundo frágil. Sin embargo, Jesús transforma esa noticia en advertencia espiritual. Cada accidente, cada pérdida, cada tragedia debe llevarnos a reflexionar en nuestra relación con Dios, porque lo que está en juego no es la duración de esta vida, sino la eternidad de nuestras almas. La caída de la Torre de Siloé también nos enseña que no debemos juzgar con ligereza.
Los contemporáneos de Jesús creían que las tragedias eran consecuencia directa del pecado personal, pero él revela que esa visión es limitada y errada. No siempre el sufrimiento está ligado a una culpa específica. Muchas veces es parte de la condición humana en un mundo quebrantado. Jesús dirige la atención hacia lo esencial. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Con estas palabras muestra que la verdadera tragedia no es morir de manera repentina, sino morir sin reconciliación con Dios. La caída de Siloé no fue un espectáculo de justicia divina, fue un recordatorio de que la vida es incierta y que el arrepentimiento no debe postergarse. Cada instante puede ser el último, y lo que realmente importa es estar preparado para encontrarnos con el Creador en paz, con el corazón limpio y la fe en su gracia salvadora. Al comparar Babel y Siloé, encontramos un contraste profundo. Babel representa la altivez colectiva que busca alcanzar el cielo por sus propios medios, mientras que Siloé refleja la vulnerabilidad individual frente a lo inesperado. En una, el hombre quiso levantar lo imposible. En la otra, la caída recordó que lo humano es frágil. Ambas historias convergen en una misma verdad. Sin Dios, todo esfuerzo termina en ruina. La soberbia no sostiene edificios eternos, y la vida, tan breve como un soplo, puede apagarse en un instante. El orgullo de Babel llevó a la confusión. La tragedia de Siloé llevó al llamado al arrepentimiento. Dios utiliza diferentes formas para recordarnos nuestra dependencia de Él. Cuando confiamos solo en nuestras fuerzas, caemos en Babel. Cuando olvidamos lo fugaz de la existencia, nos sorprende Siloé. Ambas torres nos invitan a mirar hacia arriba, no con soberbia, sino con humildad, reconociendo que nuestro socorro viene de Jehová, el Creador de los cielos y la tierra. El mensaje de estas dos torres atraviesa los siglos y toca directamente nuestra vida. Hoy seguimos construyendo Babeles modernos, proyectos gigantescos donde el nombre de Dios no tiene lugar. Levantamos carreras, negocios, sueños y hasta relaciones sobre el terreno movedizo del ego y la autosuficiencia, pero también seguimos expuestos a Siloés, esos momentos inesperados donde todo se derrumba en un segundo, una enfermedad repentina, un accidente, una pérdida que no vimos venir. Ambos escenarios revelan lo mismo, que sin Dios no tenemos control absoluto ni seguridad verdadera. La arrogancia nos dispersa y la fragilidad nos sorprende, pero el llamado de Cristo es claro: volvernos a Él antes de que sea tarde. No se trata de vivir atemorizados, sino de vivir preparados. La soberbia y la incertidumbre encuentran respuesta en un solo lugar: en los brazos del Salvador, que es nuestra torre fuerte y nuestro refugio eterno. La palabra nos muestra que Dios no está contra la construcción ni contra el progreso, sino contra el corazón altivo que quiere desplazarlo. En Babel, la obra no era el problema en sí, sino la intención. Hagámonos un nombre. En Siloé, la torre no cayó por voluntad divina, sino como resultado de la fragilidad de lo humano. Sin embargo, Jesús utilizó ese hecho para recordarnos que la mayor urgencia no es edificar más alto, sino vivir más cerca de Dios. Estas dos historias nos invitan a examinar nuestros propios cimientos. ¿Estamos levantando nuestra vida sobre la roca firme de Cristo o sobre la arena movediza del orgullo? ¿Nos preparamos cada día para la eternidad o vivimos como si la vida nunca fuera a terminar? La diferencia entre permanecer o caer no está en la altura de lo que edificamos, sino en la profundidad del fundamento que hemos escogido. Y ese fundamento solo puede ser Jesucristo. La comparación entre Babel y Siloé también revela la justicia y la misericordia de Dios. En Babel,
Él confundió las lenguas para detener un camino que llevaba a la autodestrucción. Fue un acto de juicio, pero también de gracia, porque impidió que la humanidad se hundiera más en su soberbia. En Siloé, Jesús no señala castigo, sino que ofrece un mensaje de advertencia. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí entendemos que cada caída, cada fracaso, cada tragedia puede convertirse en una oportunidad para escuchar la voz de Dios. Él no se complace en la muerte del impío, sino en que todos se vuelvan a Él y vivan. Tanto Babel como Siloé gritan a través de los tiempos que necesitamos arrepentimiento, humildad y dependencia total del Señor. Lo que parece ruina a los ojos humanos puede transformarse en inicio de restauración si ponemos nuestra confianza en la misericordia divina. El ser humano sigue levantando torres que tarde o temprano caen. Las llamamos logros, títulos, riquezas o posiciones, pero en esencia son babeles que se levantan para mostrar al mundo nuestra fuerza. También seguimos enfrentando Siloés modernos, situaciones inesperadas que nos recuerdan que no somos dueños del tiempo ni de la vida. Ante estas realidades, la enseñanza de Jesús permanece vigente. Arrepentíos y volveos a Dios. No se trata de vivir con miedo al desastre, sino de vivir con certeza en la salvación. El orgullo derriba, la fragilidad sorprende, pero la fe sostiene. Cada torre caída es un recordatorio de que solo en Cristo encontramos cimiento firme y refugio seguro. Mientras el hombre insiste en edificar hacia arriba, Dios nos llama a edificar hacia lo profundo. Corazones quebrantados, vidas humildes y una fe que no depende de lo visible, sino del poder eterno del Altísimo. La caída de las dos torres, Babel y Siloé, nos deja una lección eterna. Sin Dios, todo se derrumba. Babel nos recuerda que la soberbia no sostiene la obra humana y que la grandeza sin obediencia conduce a la confusión. Siloé nos advierte que la vida es frágil y que la muerte puede sorprender en cualquier instante, por lo cual el arrepentimiento no debe posponerse. Juntas, estas historias proclaman que la única torre que nunca cae es el Señor mismo, nuestro refugio y fortaleza. Él es la roca inconmovible donde podemos edificar con seguridad. Hoy tienes la oportunidad de elegir, seguir levantando tus propios proyectos, con orgullo, o rendir tu vida al Creador y edificar sobre Cristo el fundamento eterno. No esperes a que una torre se derrumbe para volverte a Dios. Hazlo ahora, porque la salvación está al alcance de tu fe. Suscríbete, comparte este mensaje y permite que esta verdad transforme tu corazón.